objetivo principal de esta práctica es demostrar la relación que existe entre el volumen y la temperatura de cierto gas, basándonos en la ley de los gases, más específicamente en la ley de los gases de Charles. Para esta práctica es importante saber qué es un gas, así como sus leyes y parámetros. Pues bien, se le denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición son moléculas muy unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción. Las leyes de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Los parámetros estudiados en las diferentes leyes de los gases son presión, volumen, temperatura y moles. La presión es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. Las unidades de medida son presión atmosférica, pascales, milímetros de mercurio, torr y kilopascales. El volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. La temperatura es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin. Para transformar grados centígrados a Kelvin, solo tenemos que sumar 273. Y por último tenemos a los moles. Los moles son una cantidad de masa del gas, se representan con la letra N y sus unidades son moles. Es importante mencionar que para poder aplicar las leyes de los gases se debe tener presente el concepto de un gas ideal. Un gas ideal es todo aquel gas teórico compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Repasados los conceptos anteriores podemos entender las leyes de los gases. La primera ley de los gases es la ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen. Después tenemos la ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura. Después le sigue la ley de Gray-Lussac, que relaciona la presión y la temperatura. Y finalmente tenemos la ley combinada de los gases, la cual combina todas las variables representadas. Una de las características más importantes dentro del comportamiento de los gases es la relación que existe entre la temperatura y el volumen de estos. Como se mencionó anteriormente, la ley de Charles plantea que existe una relación entre estas dos variables. Específicamente, cuando la temperatura aumenta, también aumenta el volumen, que es lo que podemos ver reflejado en esta práctica. En 1783, Jacques Charles, inventor, científico y matemático francés, estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar, el volumen disminuía. Al calentar la lata a su máxima temperatura, estamos aumentando su volumen. Lo que esperamos al sumergirla en el recipiente con agua fría es que se comprima, ya que suponemos que lo que el agua hará es bajar la temperatura de la lata y por consecuencia también su volumen. Dicho de otra forma, se está suponiendo que la ley de Charles se aplique al experimento. Los materiales para esta práctica son lata de refresco, pinzas, recipiente hondo, estufa, agua y hielos. El primer paso de este procedimiento es colocar agua con hielos en el recipiente hondo. El segundo paso es agregar un poco de agua a la lata de refresco. El tercer paso es calentar la lata en la estufa hasta que llegue a su máxima temperatura, es decir, hasta que el agua se evapore completamente. Es preferible dejarla aún más tiempo en la estufa después de la evaporación. El cuarto paso es tomar la lata con las pinzas y ponerla en el recipiente con agua fría directamente y de forma completa. Recuerda tener cuidado en no quemarte. Después de sumergir la lata a temperatura máxima en el agua fría, esta se comprimió. Lo podemos apreciar en las imágenes. Podemos concluir en que la hipótesis planteada al inicio fue correcta. En este experimento vimos actuar la ley de Charles, que dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta.